puso fecha de cierre a la cátedra y la fecha de cierre era abril. No sé por qué pasó eso, porque no estaba configurada para eso, obviamente. Estaban todos dentro del aula, pero estaban como inactivos. Así que tuve que hacerlo al cambio manual. Gracias al compañero que nos avisó, eran 2 o 3 compañeros que se comunicaron conmigo. Y bueno, en el caso de que le siga sucediendo a algunos, que le había pasado a un compañero temprano, me avisan por el mail, por mi correo, para que yo entre a la plataforma y los modifique, porque se ve que es un problema mismo del sistema, ¿no? Ya a todos los revisé todo uno por uno, pero por ejemplo esta mañana un compañero se comunicó para informarme que no estaba con acceso al aula. Esa es la primera novedad, pero ahora ya están todos activos, todos pueden ingresar al aula y ver el material de estudio y ponerse al día. La segunda noticia es, la semana que viene no vamos a tener clases sincrónicas porque yo tengo un viaje por cuestiones de salud a Córdoba, así que el día martes, que es nuestro día de clase sincrónica, es el día que me atiende el médico en Córdoba y no sé si puedo regresar para el jueves. No sé todavía cómo, depende de una cuestión de estudios y todo, que lleva su tiempo allá. Entonces, la clase del martes va a estar subida, yo la voy a dejar subida el fin de semana, el domingo, para que el martes, si quieren verla antes, por supuesto, ya manejan ustedes sus horarios. La clase del martes va a ser una actividad práctica que van a tener que entregarla en la semana, ¿sí? Va a tener el tiempo de entrega en el correr de la semana, teniendo en cuenta de que no vamos a tener ni la clase del martes ni la clase del jueves, ¿sí? Entonces, simplemente va a ser una actividad que va a tener una extensión importante para que ustedes la trabajen martes y jueves, o en el momento que la tengan lista, la entregan. Sí va a ser con una modalidad de entrega, ¿sí? Entonces, para los que recién entran, la semana que viene no hay clases, pero sí va a haber actividad áulica en el aula virtual con trabajo práctico, ¿sí? Actividad práctica. Obviamente que va a haber devolución, esa devolución va a llevar tiempo porque al ser trabajo de entrega, yo cuando regrese el fin de semana que viene o el jueves o el viernes ya estaré acá, me siento a revisar sus trabajos y va a llevar su tiempo. Es importante que lo presenten a medida que vayan presentando, digamos, van a tener la semana para presentarlo, pero es importante que lo presenten en el plazo que yo les voy a dejar, o sea, hasta el jueves a la tarde. Y después van a ir recibiendo las devoluciones. No se alarmen que las devoluciones las van a tener, antes del parcial van a tener. La tercera noticia es que el parcial va a ser en mayo, pero va a ser después de las mesas finales, no se va a interponer con las mesas finales, ¿sí? Ahí vamos a, ya la primera semana de mayo ustedes van a tener la fecha del parcial de inglés, ¿sí? Bueno, chicos, después voy a subir esta información, por supuesto, a la plataforma del campus para que ustedes los que no estén presentes en el aula hoy, puedan estar al tanto de las novedades, de lo que acabo de decir. Bueno, la semana pasada, el martes tuve complicación. Tuvimos la complicación esta del aula que nadie podía acceder. Hubiéramos querido trabajar, tampoco se hubiera podido porque todos tenían que ingresar al aula. Me llevó las 2 horas que teníamos de clase poner manualmente cada uno en su actividad en el aula. Y por otro lado, yo tenía problemas de conexión y de computadora, así que todo se interpuso para nuestra clase. Yo de todas maneras activé en el aula, porque eso sí podía hacer, el análisis de coherencia y cohesión, que es el tema central de esta materia y en lo que nos vamos a enfocar de acá en más hasta que termine el cuatrimestre. Como ustedes habrán visto, cuando iniciamos la cátedra, trabajamos con temas que hacen a la teoría del texto, la textualidad, las características las características para hacer texto. También trabajaron con las estructuras, o leyeron, vieron las estructuras textuales de Van Dyck, que es la superestructura, la macroestructura. Todo eso es teoría, los trabajos que ustedes estuvieron haciendo, estuvieron bien, todavía me queda dar devolución de la última actividad de foro, que era el trabajo reflexivo individual,
Y esta unidad 2 se llama la coherencia y la cohesión, que son dos elementos que van de la mano, uno del otro, y que son muy necesarios para la comprensión de un texto y para la correcta interpretación del mismo. La finalidad de reconocer los elementos de coherencia y cohesión es tener un manejo superior de la lengua en cuanto a comprensión lectora, ¿sí? No en cuanto a producción oral, porque nosotros no trabajamos la lengua como un idioma comunicativo, pero sí como herramienta de lectura comprensiva y un análisis textual profundo, más allá de lo que ya saben de inglés 1, que es las estructuras de la lengua. Ustedes van a trabajar ahora con los elementos de cohesión, que es lo que me lleva a mí a comprender el texto sin tergiversar las ideas que plantean los autores. Pregunta para ustedes, ¿pudieron ver la proyección que estaba activa en el aula sobre coherencia y cohesión? Sí, profe. Bien, ahí básicamente es un repaso teórico de lo que es coherencia y cohesión, ¿sí? A mí lo que me interesa es saber hoy, porque para poder avanzar con el mismo tema, pero profundizando, lo que me interesa es saber si quedaron conceptos sueltos, si la explicación escrita, pero en la proyección, es suficiente, o si tenemos que profundizar en algo. Entonces, hay dudas de lo que leyeron. Es importante esto porque si no nos detenemos ahí y vamos a ver punto por punto qué es la coherencia, qué es la cohesión, y nos detenemos ahí un poquito, ¿sí? La pregunta es, ¿está claro en los conceptos o alguien tiene o alguien no entendió algo? No está mal si no entendieron, ¿no? Para que pregunten ahora y de paso levanten la mano para hacer la pregunta. Recién les veo el chat, ahí nadie pregunta nada. Carlos González, a ver. Sí, profe, buenos días. Le Diga. quería preguntar si podía hacer una muy breve explicación de los temas, porque hasta esta mañana yo no podía entrar tampoco al campus. Ahora sí Ah, estoy, bien. pero hasta esta mañana no. Bueno, perfecto, sí. Justamente les pregunto porque no quiero pasar por arriba del tema con velocidad si quedan cositas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ustedes, más allá de haber leído, ¿no? Si no leyeron, la palabra coherencia es una palabra que se usa muchísimo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué entienden ustedes por esta palabra, por la palabra coherencia? Algo que tiene sentido. Algo que tiene sentido, exactamente, ¿sí? Algo que tiene sentido, algo que coincide. Nosotros decimos, bueno, tenés que ser coherente, es porque no estoy entendiendo a la persona que habla. Yo la pongo de ejemplo siempre a mi hija, tiene 10 años mi hija, o sea, tiene la edad de la incoherencia. Ella vuelve del colegio y me cuenta cosas, todas palabras sueltas, ¿sí? Palabras, frases. Y a mí me cuesta muchísimo comprenderla, entonces mi frase es, bueno, seamos coherentes y unamos esas ideas, porque la televisión, la tecnología hace que la mente divague, ¿no? Entonces, nos pasa constantemente que necesitamos un momento como de silencio o de calma para que la mente pueda actuar coherentemente y necesitamos unir esas ideas. Entonces, ¿cómo se logra esta coherencia? Hablando en español, sin ir al texto, pero si tengo que escribir, también lo puedo pensar por ese lado. ¿Cómo logran ustedes ser coherentes cuando hablan? Esa es una pregunta para ustedes. Exacto, usando conectores, porque si no usaran conectores, artículos, comas, pausas, no sería posible la conexión, ¿sí? De la idea. Entonces, la coherencia viene de la ¿Nexos, mano, profe? exacto, nexos, muy bien. La coherencia viene de la mano de elementos que nos permiten hacer estos nexos que decía Giovanni, con la cohesión, ¿sí?
la cohesión son estos elementos que están mencionando ustedes. Entonces, ser coherente no es posible si no tengo herramientas lingüísticas que me permitan hilar, conectar o usar nexos entre esos conceptos, entre esas ideas, ¿sí? Podemos entender, digamos, hay una expresión muy fea, porque la verdad que ya es una expresión muy fea, que se hablan como indios, la habrán escuchado. Entonces, quizás los indios hablaban mejor que todos nosotros hoy, que nos expresamos así también medio cortante con la tecnología, pero es una expresión porque se cree que en otros tiempos, en ese idioma o en el quechua, en cualquier otro idioma, antes no existían los conectores, pero esto es una creencia, ¿no? No existía la fluidez en el lenguaje, bueno, quizás fue así, quizás no. Nosotros hoy tenemos un lenguaje muy rico, tanto en inglés como en español, los lenguajes son muy ricos, y conectan las ideas usando diferentes elementos lingüísticos, ¿sí? Entonces, para eso, para sonar coherente, necesitamos usar estos elementos de cohesión. Entonces, la coherencia se refiere a la relación que existen o que se establecen entre las distintas partes de un discurso, ya sea un discurso escrito o un discurso oral, ¿sí? Entonces, se busca que dentro de esta estructura, de la idea que planteamos, existe una estructura, ¿sí? Cuando en inglés 1, cuando trabajamos allá hace mucho las palabras estructurales y las palabras conceptuales. ¿Se acuerdan de eso? Esa frase, ¿se acuerdan los temas, palabras estructurales y conceptuales que se vio en inglés 1? ¿Sí? ¿No? Exacto, exacto. Ahí tenemos una gran diferencia. Entonces, cuando vimos esa parte que era el inicio a una técnica que se llamaba semántico, morfológico, sintáctico, que era la estructura del bloque nominal, el bloque verbal, etcétera, se hablaba mucho de que para entender algo, el concepto no era suficiente, ¿sí? El concepto es la idea, la palabra, ¿sí? Teníamos un texto todas con palabras conceptuales y podíamos comprender el concepto, pero nos faltaba la estructura, nos faltaba esos pilares para sostener todos esos conceptos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se busca a través de la coherencia y la cohesión, que para que un texto sea coherente tiene que tener una estructura. Y esta estructura se brinda con las palabras que hacen de nexo, pero no solo los conectores, sino todas las palabras estructurales, como por ejemplo artículos, conectores como el i, el o, el pero, conectores de texto más importantes, como por ejemplo, sin embargo, aunque, ¿sí? Entonces, todo eso hace que el texto tenga organización, y esta organización le da sentido lógico a lo que leemos y no es contradictorio. Entonces, podemos fluir con la lectura del texto. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, si hay alguna consulta, levantan la manito o en el chat, ¿sí? Yo los voy leyendo. Ahora, entonces, para que seamos coherentes a través de la escritura o de la lectoescritura, necesitamos elementos lingüísticos, procedimientos lingüísticos que se usan a través de léxico, es decir, de palabras, para demostrar esto, para unir los conceptos para que sea una conexión lógica, ¿sí? Para que se logre una conexión lógica. Para eso existe la cohesión y hay procedimientos que son los que importan hoy, que vamos a trabajar con eso, que nos permiten que haya una correcta relación entre las ideas, una conexión entre lo que se lee y lo que se va a leer, y la organización entre las oraciones. Entonces, ustedes habrán visto que hasta ahora lo que veníamos trabajando nosotros en Inglés 2 es justamente cómo se presenta la información, cómo veo esto de la textualidad, que vimos el elemento, por ejemplo, de la intertextualidad, que refería a otros textos o a otros
trabajos de la misma índole dentro de ese texto. Todos esos son elementos, partes de los procedimientos cohesivos, porque nos permiten a nosotros relacionar las ideas, ¿sí? Y tener conexión con otras cosas. Esto hace la construcción de un texto lógico, ¿sí? Entonces, las palabras y las oraciones de un texto deben estar unidas dentro de una estructura que muestre y que logre la coherencia y el sentido del texto. Para eso está la cohesión. Son dos conceptos que van de la mano, van unidos uno del otro, ¿sí? No puedo decir que un texto es coherente si no tiene cohesión, ¿sí? Probablemente un texto sin cohesión sea completamente incoherente, porque va a sonar como ideas sueltas, por acá, por allá, pero no las puedo relacionar. Entonces, cohesión y coherencia van de la mano y los tengo que trabajar en el mismo nivel, ¿sí? Nada más que la coherencia se ve representada a través de la cohesión, ¿sí? Entonces, coherencia es la lógica que encuentro dentro de un texto, que el texto sea lógico, que tenga sentido, que lo pueda leer y lo pueda entender, ¿sí? Y la coherencia son las relaciones que se dan entre las palabras y entre las oraciones a través de recursos lingüísticos. Y ahora vamos a ver cuáles son esos recursos lingüísticos y cómo los identifico. Por supuesto que no es la única clase en la que vamos a abordar esta temática teórica, porque lleva muchísimo tiempo identificar, muchísima práctica identificar en otra lengua estos elementos y estos procedimientos. No es difícil, pero lleva tiempo, ¿sí? Bien. Dentro de los lazos cohesivos o los procedimientos cohesivos, volvemos a decir que nos permiten la coherencia del texto, existen 5 procedimientos que son esenciales, ¿sí? Dentro de la proyección que está en el aula, están casi al último en unos globitos, ¿sí? Ya vamos a compartir enseguida otra proyección para que lo podamos analizar entre todos. Uno de esos se llama elipsis, otro se llama referencia, otro se llama cohesión léxica, sustitución y uso de conjunciones. Creo que acá lo que más nos puede resonar es el uso de conjunciones, porque ya venimos trabajando en Inglés 1 con palabras como conjunción, palabras coordinantes, y teníamos la lista también, una lista en un archivo con todas las conjunciones y preposiciones, o sea que no es muy ajeno ese término. Esos serían los nexos, las conjunciones que mencionaba Pablo y que mencionaba Giovanni recién. Esas son las palabras que sirven de nexo entre una idea y la otra. Entonces, esas serían las conjunciones. Pero, ¿qué pasa con las otras que pueden sonar nuevas? Elipsis. ¿Alguien sabe qué es una elipsis? ¿Han escuchado ese nombre antes? Bien, bueno, no solamente el sujeto, acá estoy cebándome un mate, por eso miraba por el costado, pero no solamente el sujeto, Pablo, pero sí es una de las herramientas, ¿sí? Y sí hay una eliminación, ¿sí? Más que eliminación, sí se elimina, pero para evitar las redundancias, ¿sí? No es... Exacto, exacto, porque el texto tiene este camino el texto más el texto científico-técnico de nivel académico, siempre usa la elipsis porque se supone o se presupone que quien lee el texto pertenece a una comunidad de usuarios, como veíamos al principio. Entonces tiene un nivel académico que va a poder alcanzar a comprender sin que el texto sea redundante. Ustedes habrán visto, o quizás, no sé, a ver, para poner un ejemplo, si tienen hermanos que todavía están en la escuela, van a ver o pueden notar que en las explicaciones que dan en la escuela siempre hay redundancia, porque necesitan, a cierta edad, necesitan los chicos que el tema se repita, como mnemotécnica de estudio nada más. Cuando ya trabajamos con textos de nivel académico superior, el escritor avanza y usa estos recursos lingüísticos como la elipsis para no sonar redundante. Salvo que el texto necesite de esa redundancia, lo vamos a ver.
Pero esa redundancia se usa con una estrategia, y esa estrategia dentro de los elementos de cohesión es la repetición, que no está acá plasmada porque estamos viendo los lazos cohesivos generales, los 5 procedimientos generales, ¿no? Porque dentro de la elipsis hay clases de elipsis, una de las cuales es la que decía Pablo recién, la eliminación de un sujeto, ¿sí? Pero hay varios tipos de elipsis. Elipsis quiere decir eliminar, ¿sí? Hacer elisión de algo es eliminar. Entonces, eso como terminología para que lo vayan comprendiendo. Ahora, en tema de referencia, ¿qué recuerdan ustedes en tema de referencia? Yo recuerdo que en Inglés 1, el año pasado, se trabajó apenitas con algo de referencia, muy poquito, porque justamente lo trabajamos acá. ¿Pero recuerdan algo o les suena el término referencia? ¿Alguno? ¿Nada? El término referencia, ¿les suena algo? Una cita textual puede ser referencia, sí. Sí, de hecho es una referencia. ¿Quién más? Exacto, también. Muy bien, Pablo. Pablo es el único despierto en la clase, parece. ¿Qué pasa con el resto? No lo dejen solo a Pablo. Vamos, pueden charlar todos. Disculpe, profe, Bueno, ¿cuál fue la pregunta? si recuerdan, o si recuerdan del año pasado, de Inglés 1, el tema este de la referencia. ¿Para qué usábamos la referencia dentro de un texto? ¿O cómo se usaba la referencia? Si les resuena, porque no lo hemos trabajado en profundidad, pero como son temas que las palabras son fáciles de relacionar, como elipsis, por ahí referencia también la pueden relacionar. ¿No? Sí, referencia me suena como que da una referencia sobre algo, o sea, como una ayuda, por decir así, un resumen de algo. Bueno, no es exactamente eso, pero se usa a veces como eso, ¿sí? Ahora lo vamos a profundizar. Después está también la cohesión léxica y la sustitución y el uso de conjunciones que ya estaba diciendo recién. Vamos a ahondar en esos conceptos hoy. Es importante que ustedes vayan reconociéndolos. Todos estos procedimientos que yo acabo de mencionar, vamos a ver, yo se los voy a compartir, a ver si lo pueden visualizar ustedes, porque yo se los estaba mencionando, pero quizás ustedes mirándolos recuerdan un poco esto. A ver. Díganme si pueden observar lo que estoy compartiendo en este momento. Los lazos cohesivos, los 5 procedimientos. Sí, ya podemos ver, profe. Bien, bueno, yo estaba refiriéndome a esto. Esto es la proyección que está dentro del aula virtual, que obviamente no todos pudieron acceder, y esta es la explicación. Hay mucha palabra, por eso decidí que está bueno que lo pongamos ahora en práctica, que lo veamos, que lo analicemos entre todos. Estos son los 5 procedimientos para crear los lazos cohesivos dentro de un texto, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Porque acá menciona cohesión léxica y que no es la única. A continuación, les menciona que estos procedimientos se consiguen 2 tipos de lazos cohesivos, 2 tipos diferentes de lazos cohesivos. Los lazos gramaticales y los lazos léxicos, ¿sí? La diferencia entre cada uno es cómo se presentan en un texto. Por ejemplo, la referencia, la sustitución, la elipsis son de tipo gramatical. Por ejemplo, esto que decía Pablo recién como cuando pregunté yo sobre la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Y Pablo dijo, es cuando se elimina un sujeto. Como es algo gráfico, digamos, algo que yo puedo percibir porque es algo que no está dentro del texto, algo que se fue de la frase nominal o de la oración, algo que fue sacado de allí, es de tipo gramatical, ¿sí?
Entonces, la elipsis, cuando se saca el sustantivo de una frase, por ejemplo, es una elipsis nominal porque se sacó el núcleo y tiene el propósito que decíamos recién, de no redundar en el mismo tema. La sustitución, como dice la palabra, es un estilo de parafraseo. Yo uso otra palabra u otra frase para sustituir lo mismo que se dijo antes. Todo tiene el fin, la finalidad de todo es que se evite la repetición innecesaria, la redundancia. Y la referencia es un elemento que se usa muchísimo porque es lo que nos permite a nosotros ir y venir en el texto sin tener que ir y venir. ¿Se entiende eso, chicos? Cuando uno lee y avanza en la lectura en castellano, pensando en nuestro idioma, ¿qué pasa cuando ustedes llegan a un punto en que no entienden lo que están leyendo? ¿Qué hacen? Volvemos a leer desde el principio. Vuelven a leer desde el principio. Exactamente. Cuando un texto está muy bien redactado, la referencia es lo que nos lleva hacia adelante y nos facilita el camino y no tengo que volver a leer. Cuando el texto es muy técnico y es algo nuevo, es algo con lo que no nos podemos relacionar porque no tenemos conocimientos previos, probablemente, por más que esté re bien escrito, necesitemos hacer esta lectura de nuevo de todo lo que se dijo previamente para comprender lo que estoy leyendo. Pero la referencia son todos los momentos en el que el texto me lleva de nuevo al inicio, sin tener que yo volver a leer lo que está al principio. ¿Se entiende eso? Esa es la referencia. El texto va a la referencia que ya se dijo esto antes, pero usa una palabra o dos para llevar mi mente a esa temática. Y también nos avisa o nos lleva hacia lo que vamos a leer hacia adelante. Entonces, hay un hilo de pensamiento a lo largo de todo el texto que se logra a través de la referencia. ¿Sí? Así que es muy importante esta referencia. Después tenemos la cohesión de tipo léxica, que crea esos lazos a través del uso de conjunciones, ¿sí? Léxico tiene que ver con las palabras que se usan. Y en las actividades anteriores que hemos tenido, creo que una de esas, ahora con las estructuras de Van Dyck, una de las preguntas era cómo ustedes podían ver que se relacionaban las ideas dentro del texto. Creo que algo así era la pregunta en este momento, no me acuerdo exactamente, pero justamente por la cohesión léxica, porque si leemos un texto, supongamos, el último texto que trabajamos tenía toda la temática de un cierto tema, ¿sí? De una cierta información. Y entonces, todo lo que se escribía, léxicamente hablando, desde la palabra, era asociación. Todos eran términos que tenían que ver el uno con el otro o que era de una misma área de conocimientos. Y eso es la cohesión léxica, porque si no sería incoherente justamente leer un texto sobre robótica que de golpe hable de una receta de cocina, ¿sí? Entonces el léxico sería incompatible. Por eso tiene que ser el léxico, las palabras que están dentro del texto, también marcan una cohesión, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Si hay preguntas, por favor, háganmela saber, por favor. Y en este momento no los estoy viendo en el chat porque cuando comparto pantalla solo veo la pantalla que les comparto, así que necesito que hagan sus preguntas con el micrófono encendido. Aquí tenemos algunos procedimientos que vamos a ver de ahora en más, son las prácticas, que es lo que estábamos viendo. La referencia, lo que acabo de explicar, la sustitución, la elipsis, la conjunción, cada uno tiene su uso, la cohesión léxica, la reiteración, la repetición. Fíjense que recién yo les dije que la repetición solo aparece cuando tiene una finalidad específica dentro del texto, ¿sí? Y no es redundante.
Entonces, es un elemento, es un procedimiento de cohesión muy importante porque aparece, es como cuando aparece una frase, una palabra muchas veces en un texto, pero sin ser cansadora la mención de esa palabra, porque justamente su propósito es mantener el hilo cohesivo y evitar que yo tenga que volver al principio del texto a leer, ¿sí? La sinonimia, ¿qué es un sinónimo? Les pregunto a ustedes. Exacto, es una palabra que tiene el mismo significado, pero la palabra es diferente, pero tiene el mismo significado, ¿sí? Entonces yo tomo un sinónimo, ¿para qué también? Para evitar la repetición innecesaria de la misma palabra, porque aparte la lengua, el idioma, ya sea español o inglés, tiene estos elementos lingüísticos que provee riqueza a lo que escribo o a lo que leo. En este caso ustedes van a ser tanto lectores como escritores, porque van a poner en español las ideas, van a interpretar las ideas del inglés en español, así que necesitamos emplear también sinónimos en el español. Lo opuesto sería la antonimia. Entonces, si sinónimo es una palabra de un mismo significado, con diferente forma, antonimia es una palabra con diferente forma y diferente significado, ¿sí? Lo opuesto a lo otro. Los hiperónimos y la cohesión por anáfora. Bueno, ahí vamos a ver esto que tiene que ver con la referencia, la cohesión por anáfora. Vamos a profundizar en esos conceptos. Hasta ahora, ¿qué conceptos son los más extraños para ustedes? La terminología que está acá escrita. ¿Cuáles son los que son más ajenos a sus conocimientos? La cohesión por anáfora. Bien, hiperónimos, ¿ya tenías conocimiento de lo que era un hiperónimo? Bien, bueno. Espero que el resto esté en las mismas circunstancias que el compañero que está participando. No, profe, no, yo no Acá sé qué veo- es lo que es hiperónimos. Bien, el hiperónimo es un elemento que generaliza, que engloba otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, tecnología sería un hiperónimo porque es una palabra generalizadora y dentro de tecnología vos podés encontrar muchísimos términos, ¿sí? Una Que van especie de de... sinónimo puede ser. Es como un sinónimo más general, es como una Ajá. palabra que te engloba todos los otros términos. Si yo te dijera, a ver, bueno, en este momento no se me ocurre ninguna palabra, pero hay muchos Sí, hiperónimos, pero son sí, las palabras sí entiendo generalizadoras. el concepto. Bien, bien. Sí, claro, eso es un hiperónimo, genial. Una palabra que encierra un grupo de, ¿sí? Y está bueno, porque ahí aparecen, digamos, en todos los textos tenemos hiperónimos, palabras globalizadoras que encierran otros términos, y ¿Sería dentro como de un un texto... sustantivo colectivo, profe? Sí, sí, es parecido a un sustantivo colectivo, sí, sí. Bien, vamos dejando en claro entonces. Perfecto. Hasta ahí, coherencia y cohesión. ¿Alguna pregunta? No de los procedimientos, sino de conceptos. Coherencia y cohesión. Porque ahora vamos a trabajar con los procedimientos. ¿Qué tal los conceptos? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a avanzar. Ahora sí, les voy a compartir de nuevo pantalla para que veamos los procedimientos. Bien, chicos. Es importante que si hay preguntas las hagan, porque si no, después queda mucho tiempo hasta que los vuelva a ver, es toda una semana, y para que puedan hacer la actividad que van a tener la semana que viene, tienen que estar los conceptos bien claros. Y de todas maneras, sí, diga. Es una referencia. La cohesión por anáfora es una referencia. También está
la cohesión por catáfora, ¿sí? Son dos referencias claves, nada más que las muestra separados porque es algo que sí o sí, porque hay muchas formas de referencia dentro de un texto. Entonces, la referencia puede, digamos, todo lo que se trabaja como repetición, sustitución, está haciendo referencia dentro del texto a lo mismo que se trabaja, ¿no? Lo que ya se dijo, lo que se va a decir, son todas referencias, nada más que la anáfora y la catáfora, que no está mencionada ahí, pero es un tipo de referencia también, tienen direcciones dentro del texto, una hacia atrás y otra hacia adelante, y entonces la diferenciación es importante porque se logran solamente con los pronombres, ¿sí? Con los pronombres y los adjetivos demostrativos. Así que por eso están separadas, Pablo. Pero es un tipo de las referencias en general y específicamente tenemos dos muy importantes, ¿sí? Bien. Si nadie más tiene preguntas, vamos a ir a compartirles, les voy a compartir pantalla. Esto que voy a compartir también va a estar activo en el aula. Son cuadros de estudio, son cuadros sinópticos, para que ustedes después accedan y repasen estos temas, porque si bien está en el material de estudio, esto es un resumen que yo les hice para que ustedes puedan ingresar y tenerlo más el trabajo más fácil, de que ustedes no hagan el cuadro sinóptico. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Bien. La coherencia y la cohesión como manifestación de la coherencia es lo que estuvimos diciendo, un mecanismo, instrumento de la lengua que nos permite relacionar las partes de un texto escrito. Disculpe, ¿Sí? profe, una consulta. Diga. ¿Cuál sería la diferencia entre la repetición y la reiteración? Muy buena pregunta. La repetición es la misma palabra que aparece a lo largo de todo el texto. La reiteración es un elemento por el cual, un procedimiento por el cual vos repetís una idea, pero con otros elementos lingüísticos. ¿Se entiende? En cambio, la repetición es la misma palabra. Puede ser, por ejemplo, la reiteración usando sinónimos para no repetir. Claro, la reiteración a través de sinónimos, pero la reiteración es como más grande. Es a través de la manifestación de una idea, la conformación de una oración o el resumen de una idea, es reiteración de todo lo que se dijo anteriormente, pero la repetición es una palabrita. ¿Sí? Por ejemplo, coherencia, 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 vos las aventó el texto a la palabra coherencia, pero yo te puedo explicar la palabra coherencia sin mencionar esa palabra, ¿cierto? Entonces ahí te estoy reiterando el tema, pero explayando la idea, sin necesidad de la repetición. Reitero algo, pero con otros elementos. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Igual, de todas maneras, es un tema así como muy, la diferencia es muy, muy delicada, que se ve cuando lo ponemos en práctica a través de lo que esté manifestado en el texto, ¿no? Hay muchas cositas que ustedes van a terminar de comprender una vez que se lo vea en el texto, porque es como muy abstracto esto. Pero es eso básicamente. Bueno, vamos a comenzar con la cohesión gramatical. Esto, si ustedes le hacen zoom, se magnifica o se hace más pequeño. Esto es un recurso del mismo Google, que ustedes también lo pueden usar si entran a las herramientas de su Gmail, los pueden usar para hacer cuadros sinópticos y estudiar, y pueden ir imprimiendo, incluso tomando imagen por imagen y tenerlos en papel, ¿sí? Por si lo quieren imprimir ustedes después. La cohesión gramatical, fíjense que acá hay dos grupos bien grandes. Gramatical. Gramatical quiere decir que es cuando lo vemos en la palabra, lo vemos en la estructura de la palabra, vemos el accidente de la cohesión, digamos, el medio por el cual se hace la cohesión, el procedimiento. La gramatical es la elipsis y la referencia.
Ahora, vamos con la elipsis, primero, que es lo que primero aparece. La elipsis es la eliminación o supresión de términos repetidos. Es importante esto que dice acá, eliminación o supresión de términos repetidos. Se usa la elipsis para evitar que se repita constantemente una palabra dentro de una estructura, porque no es necesario y porque el idioma tiene el recurso lingüístico que nos permite comprender sin que se diga siempre la misma cosa, ¿sí? En este caso, la elipsis puede ser nominal, verbal u oracional. Cuando es nominal, es cuando se elimina un sustantivo. Verbal, cuando se elimina un verbo. Y oracional, cuando se elimina una oración subordinada. La oración subordinada es esa que está conectada con el which, con el where, con el that, y que es como una estructura bastante extensa que en los textos científicos, técnicos, se encuentran muchísimo. Acá no tengo ejemplos para mostrarles dentro de este cuadrito porque era hablar de la terminología nada más, pero vamos a ahondar en lo que es cada uno de estos elementos y cómo se ven, porque se elimina un sustantivo, bueno, pero ¿cómo se ve esa eliminación del sustantivo? ¿Sí? ¿Cómo se ve cuando se elimina el verbo? ¿Y cómo se ve cuando no está la oración subordinada? ¿Cómo lo encuentro en un texto? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Podemos seguir? No, profe. Bien, vamos a seguir con la gramatical. Presten atención acá, yo sé que esto es muy cansador porque son términos que son aburridos en la práctica, en la teoría, y en la práctica es un poquito más dinámico, pero bueno, hay que entender primero a qué se refiere la terminología para que la puedan usar. Dentro de la gramatical está la referencia, que es lo que estaba preguntando el compañero. ¿Cuál es la diferencia entre la referencia y la cohesión por anáfora? Bueno, básicamente es lo mismo, nada más que referencia es la categoría que rige a la cohesión por anáfora, ¿sí? Es la categoría principal. Dentro de esa referencia está la referencia exofórica y la endofórica. Exofórica es todo lo que está escrito en un texto que hace que nosotros pensemos o relacionemos las ideas con algo que está fuera del texto. Ya puede ser la realidad, nuestra experiencia, otros estudios. Y esto tiene que ver con el tema de la intertextualidad que vimos anteriormente. Eso también es una referencia exofórica, la intertextualidad, porque nos hace mirar hacia afuera del texto o hacia otras cosas que se mencionan en otras investigaciones, mientras siempre y cuando lo que esté escrito en el texto me lleve a mí como lector a pensar en algo fuera de eso que estoy leyendo, porque me hace relacionarlo con conocimiento previo o con algo que me deja pensante y yo voy a tener que investigar, eso es exofórico. Hay tres referencias exofóricas muy, muy claras dentro de todo texto que aparecen constantemente, que son denominadas como deixis, y este es el término que ustedes van a leer en las prácticas, deixis. Tenemos deixis personales, espaciales y temporales. Las deixis personales son, por ejemplo, los nombres personales, pero también son los nombres propios, ¿sí? Los pronombres personales y los nombres propios. Entonces, cada vez que dentro de un texto nosotros encontramos los nombres del escritor del texto, los nombres de los científicos que hicieron tal descubrimiento, todo eso es una referencia exofórica que se conoce como deixis personal. Las espaciales son todos los adverbios de lugar o las expresiones de tiempo, que son muchísimas dentro del texto, porque pueden aparecer en cualquier tipo de texto, no hace falta que sea de narración, no hace falta que sea una tipología textual. Todos los textos tienen deixis personales, espaciales y temporales, ¿sí? Las espaciales hablan del lugar y las temporales son las que mencionan, obviamente, el tiempo.
Por eso también es tan importante, una de las estrategias que vimos en Inglés 1, el reconocimiento de números, el reconocimiento de nombres propios. Fíjense que todo va sumando, porque ahora los vemos de nuevo, pero con otra categoría, que es la de referencia exofórica. Vamos con la referencia endofórica. Si exofórica significa fuera del texto, endofórica quiere decir dentro del texto. Es importante reconocer esta diferencia porque cuando hay alguna actividad práctica, siempre se les pregunta o se les pide identificar relaciones o referencias exofóricas y endofóricas, y ustedes ya tienen que saber cuáles son, ¿no? No hace falta que se les explique qué es el término exofórico o endofórico. Dentro del texto pueden ser anáforas o catáforas, y ahí está la diferencia que estábamos trabajando hace unos minutitos. La referencia anáfora tiene que ver con algo que ya se dijo en el texto, o sea que va hacia atrás en la lectura. Es lo que, por ejemplo, empezamos a leer y nos perdemos en la lectura porque nos desconcentramos o porque no entendimos algo muy claramente. Entonces va a haber algo en esa lectura que me indique hacia dónde tengo que ir en el texto, o por ejemplo, un pronombre personal, o un adjetivo demostrativo, y me lleva a la lectura hacia atrás. Ahora lo vamos a ver, no sé si hoy llegamos, pero lo vamos a ver igual, más adelante vamos a ir viendo uno por uno cómo se presentan en el texto. La referencia catáfora es lo opuesto, anáfora va hacia atrás, a lo que ya se dijo, catáfora va hacia adelante, a lo que voy a leer, me adelanta contenido. Y esto lo hace muchas veces con un conector o con un pronombre personal. En inglés es muy característico el pronombre it para adelantarse a lo que se va a leer, ¿sí? Y algunos conectores. Estas dos referencias, anáfora y catáfora, son constantes en los textos, están en todos lados, porque es lo que mantiene el hilo cohesivo constantemente. Por eso la referencia es como un contenido tan recurrente y lo presentan como el título de las referencias, ¿sí? Después están lo anáforo y lo catáforo, porque justamente nosotros necesitamos de la referencia para que la lectura fluya. No lo estamos concientizando. Cuando leemos algo en español, es como que no lo hacemos consciente al proceso de la referencia dentro del texto. Pero si ustedes ahora vuelven a sus apuntes de estudio en cualquier otra materia que estén en español, van a ver que hay muchísimos elementos catafóricos y anafóricos porque constantemente el texto me hace que yo relacione lo que voy leyendo. Si no, es imposible, si no, no se logra la coherencia, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Necesito saber si me entienden, ¿no? Porque así no avanzamos tan de golpe. Bueno, vamos a continuar entonces. Dentro de esta cohesión vimos la cohesión gramatical y ahora la léxica. Y acá aparecen algunas de las cosas que preguntaban uno de los compañeros recién como diferencia entre la repetición y la reiteración, ¿sí? Fíjense que acá lo dejo ahí para que lo puedan ver. Básicamente empecemos por esas dos diferencias que son grandes, ¿sí? La repetición es la misma palabra. Por ejemplo, robot, esa es la palabra que van a ver a lo largo de todo el texto. Está esa palabra porque el texto que yo elegí para trabajar con esto tiene que ver con robots, ¿sí? Entonces elegí esa palabra y ustedes van a ver dentro de ese texto que es la palabra que más aparece. Esa repetición es un elemento cohesivo a través de palabras, por eso se llama léxico, para mantener la atención en la misma palabra, o sea, es el mismo tema del que se va hablando, ¿sí? Es el tema central del texto, entonces aparece repetido. La reiteración, sin embargo, no es mediante una vía, ¿sí? Como dijo el compañero, que lo primero que dijo el compañero, la reiteración puede ser por sinónimo, exacto, puede ser por sinónimo, por antónimos y por hiperónimos, ¿sí? Y también puede ser por la aplicación de el parafraseo, para que la idea no tenga las mismas palabras, parafraseo
el contenido y reitero una idea, ¿sí? Pero estas son las básicas. Acá tendríamos algunos sinónimos, son terminología que van a ver ustedes en el texto. La reiteración a través de sinónimos, por ejemplo, waste, que el sinónimo que presenta el texto es rubbish, y lo mismo, los dos significan basura, ¿sí? O desperdicio. Los antónimos, los significados opuestos, small, big, y los hiperónimos, la palabra que engloba un grupo de palabras, y ahí tienen un ejemplo más dentro de lo que es el texto que vamos a leer. Machines sería el hiperónimo dentro de este contexto, el hiperónimo que engloba a robots, a recycling plants y a incinerator. Estas máquinas son ejemplos de la palabra globalizadora o hiperónima machines. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. Bueno, vamos ahora con la repetición sintáctica por paralelismo, que es súper difícil. Esta la vamos a trabajar mucho, pero es difícil porque para eso tienen que recordar ustedes las estructuras gramaticales y sintácticas del inglés trabajadas en inglés 1, ¿sí? Cosa que no vamos a trabajar en inglés 2 porque ustedes, la mayoría, ya debe haber aprobado inglés 1. O sea que si están en esta cursada es porque son regulares de inglés 1 y estos conceptos ya los tienen aprendidos, ¿sí? Digamos, la sintaxis de la lengua inglesa. Acá dice la explicación que da acá es muy básica. Estructuras gramaticales unidas por conjunciones. El ejemplo dice bigger and stronger, ¿ok? ¿Por qué? A ver, ustedes observen ese ejemplo y díganme por qué son, bueno, ahí está la explicación, pero díganme por qué se considerarían paralelas. ¿Por qué se considera bigger and stronger paralelas? Exacto, porque son la misma categoría gramatical. El significado acá no juega, digamos, un rol importante, porque justamente necesitamos que, bueno, no importa que no signifiquen lo mismo, ¿sí? Pero son paralelas porque son la misma categoría gramatical, o sea, son los dos adjetivos en grados comparativos. La conjunción lo que hace es siempre el and, si ustedes se fijan, en textos en inglés lo vamos a trabajar, siempre la conjunción and o la conjunción or unen estructuras paralelas. Incluso la conjunción but, que es pero, son conjunciones las tres, y por ende las tres tienen esa capacidad de unir la misma estructura de un lado y la misma estructura del otro. Acá la representación es muy simple, bigger and stronger, pero esta representación se presenta en estructuras más grandes, en oraciones subordinadas, que comparten los mismos elementos de un lado y los mismos elementos del otro. Y cuando yo digo mismos elementos, hago énfasis a la estructura sintáctica, a lo que hay dentro de esos bloques. Por ejemplo, va a unir un bloque nominal con un bloque nominal, un bloque verbal con un bloque verbal, una oración con una oración, y esas oraciones van a compartir las mismas estructuras, ¿sí? Por eso es repetición sintáctica por paralelismo, porque lo que veo de un lado del and se va a repetir necesariamente del otro lado, porque esa es la función que tienen las conjunciones, ¿sí? Usar las estructuras de igual manera. El significado de las palabras es diferente, por supuesto, pero la estructura se va a respetar. Entonces eso creo que puede ser uno de los puntos más difíciles de identificar, porque tenemos que tener muy, muy a flor de piel los conceptos de inglés 1. Así que a tener a mano el manual, porque se les va a pedir que identifiquen, y no solo que identifiquen, sino que respalden esa identificación. Entonces, no puedo decir, sí, acá tengo una estructura paralela, porque vi un and, y coloco que es estructura paralela. No, tengo que justificar
y argumentar cuáles son las estructuras paralelas que estoy viendo, ¿sí? Que están dentro de este grupito que ustedes pueden elegir en el texto. Por último, está la asociación. Es léxica la asociación porque hablamos de palabras. El léxico, vuelvo a decir, es la palabra que se usa en el texto, ¿sí? Estamos trabajando desde el uso de la palabra. Y las palabras asociadas son las que mantienen el vínculo en el texto para mantener la coherencia. Entonces, vuelvo a ese ejemplo que les digo, un ejemplo muy sacado de la galera en este momento, pero si yo abro un texto de un software y en el medio del texto empiezo a leer palabras que tienen que ver con comida o con elementos de cocina, y el texto de golpe es incoherente al 100% porque no hay asociación de las palabras, los conceptos no tienen relación léxica, entonces el texto pierde su coherencia. Por eso es importante que prestemos atención a la asociación de todos los términos. Ustedes van a identificar el elemento de asociación dentro de un texto, porque es lo que mantiene la coherencia dentro de la lectura. Hasta ahí, como verán, estos son un montón de elementos. Fíjense que es un montón de elementos dentro del léxico y otro tanto dentro del gramatical. No es simple porque los vamos a ir poniendo en práctica de a poquito. ¿Están bien hasta ahí? Los llené de conceptos, vamos a ver si pueden manejarlos, pero hasta que empecemos con la práctica, vamos a tomar unos minutitos para refrescar todo esto. Quiero saber qué cosas les hacen ruido de esto, ¿sí? ¿Qué cosas no pudieron comprender del todo? Lo de paralelismo, profe. Bien, lo de paralelismo. Me saturó el cerebro. Lo sé, perdón. La idea Sí, es ya el saturarlos de a cerebro poquito. entró en corto a esta altura. Bueno, sí, es verdad. Imagínense, yo vengo desde las 8 con clases y ustedes son siempre un montón. En sistemas, el primer año es una locura porque son 3 carreras. Bueno, ya está mi compromiso. El mapa conceptual, sí, ahora todo eso va a estar habilitado en el aula, ¿sí? La asistencia por dónde es. Matías está fuera de onda. ¿Cómo que la asistencia por dónde es? La asistencia queda guardada acá en el Meet. Eso está en el Meet, no te preocupes. Bueno, ¿alguna pregunta? Me hacen reír las preguntas que hacen fuera de término. Bueno, los que habían, hoy hay menos alumnos conectados, pero recuerden que yo la asistencia la cargo cuando termina la clase, les cargo, no lo vine haciendo porque, bueno, por una u otra cosa, la plataforma y mis horarios, tengo muchas cátedras, chicos, pero tengo cargadas yo las asistencias. Les cargo después los links con el archivo que está de las personas que están dentro del aula ahora, que están trabajando, ¿sí? Y que están acá en el aula presentes. Esa es la asistencia. Bueno, ya les quemé el cerebro. El paralelismo es algo difícil de identificar, pero para eso van a tener que volver a repasar todo lo que hicieron en Inglés 1, ¿sí? Ahora vamos a ver que dentro del aula virtual, a ver, que creo que está habilitado, esto que están viendo ustedes que les compartí recién, no está habilitado, pero ahora se los habilito. Igual les queda para después para repasar. Bueno, ahí se los habilito y lo pueden ver dentro del aula virtual, el mapa Mindomo, así se llama, con la fecha de hoy, para que ustedes lo tengan a mano. Dentro de este trabajo del 19, donde dice martes 19, que no tuvimos la clase, hay un material de estudio que es la teoría de coherencia y cohesión, que es lo primero que les compartí de los globitos, y después dice hay un texto para leer, y de ahí se van a desprender actividades. Entonces yo les pido que hagan clic dentro de la hojita que dice análisis de coherencia y cohesión, y ingresen al link del texto para que lo podamos trabajar entre todos ahora. ¿Sí?
Díganme cuando estén listos. ¿Listos? Ya escriben cualquier cosa hasta ahora, ¿no? ¿Es el Bueno, texto que está en el campus, profe? El de coherencia y exacto, el de cohesión. los robots. Es uno que está dentro de esto que dice, exacto. Gracias. Gracias, chicos. Me facilitan la vida compartiendo. Bueno, ese es el texto. El futuro, ¿sí? El futuro del reciclaje. Es un texto súper interesante, es extenso y tiene muchísimas cosas para trabajar. Vamos a comenzar tranquilos a trabajar con esto, no se apuren, pero vamos a empezar con la lectura global, el procedimiento de lectura global, que es en el que nosotros empezamos a revisar el texto. ¿Se acuerdan de este procedimiento, no? Empezamos a observarlo al texto a grandes rasgos, vemos palabras transparentes, imágenes, referencias en negritas, los hipervínculos, bueno, todo eso es la lectura global. No se apuren a identificar nada de esto de coherencia y cohesión. Hagamos esa lectura global, es una página, es muy interesante esta página, se sacan muchas cosas muy, muy interesantes. Y abajo tienen posteos relacionados, ¿no? Que pueden seguir investigando ustedes si les interesa, pueden seguir leyendo más adelante. En fin. Ahora sí vamos a comenzar con, obviamente fíjense de cuándo es el texto, ¿no? 2019. Es viejito el texto, pero es muy interesante lo que plantea igual, la tecnología que plantean dentro del texto. Ahora, lo que yo quiero que hagan ustedes es que teniendo en cuenta esto que vimos dentro del mapita que yo compartí, que ya está activo en el campus, lo pueden ver ustedes, quiero que veamos la cohesión gramatical, no, la cohesión gramatical no, la cohesión léxica, perdón, que es la más fácil dentro de todo porque trabajamos con las palabras, de la repetición. Dijimos que la repetición es una palabra que se repite, la misma palabra, a lo largo de todo el texto. ¿Cuál sería la palabra que ustedes pueden encontrar a la larga de todo el texto, a lo largo de todo el texto? Robots. Robots, exacto. Nosotros ahí en el ejemplo, yo se los di en el ejemplo de mi gnomo, pero está, y para que ustedes lo vean, lo puedan visualizar, está en el título, está en la primera línea, está en la tercera línea de nuevo, creo no, en la cuarta. Fíjense que ustedes van leyendo y aparece de nuevo. No está tan pegadito una palabra robots de la otra. Yo veo acá en el título dice Robot Rats are the future of recycling. Y después aparece en la 2, 3, 4, en la línea 5, en la quinta línea del primer párrafo, donde dice It's a great movie about robots. Sigue el texto. Antes de que termine el párrafo aparece robots de nuevo. O sea que el hilo cohesivo se mantiene hablando de la misma cosa, ¿sí? Esto es repetición. Porque cuando ustedes leen, yo sé que los estoy como apurando en la lectura, pero nos tomemos unos minutitos para leer el primer párrafo y díganme si el uso de esta palabra les parece redundante a ustedes. Bueno, Martín, vos ves rubbish también como repetición, ¿querés decir? Como palabra que se repite, Martín. Martín Yona o Yona, ¿cómo es tu apellido? A ver, expliquen lo que van escribiendo. Ok.
Bueno, pero ahora explícame, ¿qué querés decir vos? La palabra rubbish como repetición. ¿La están leyendo el texto? Primer párrafo. La pregunta era, el uso de robot, la palabra, el léxico, que se ha usado en el primer párrafo, se usa 2 veces. ¿Es redundante esa repetición? No, profe. Todavía no. Claro. No, redundante no es, ¿sí? Y no es redundante porque hay espacio, hay distancia entre una vez que se pronuncia por escrito, a las otras veces. Hay una distancia moderada. Bien, ahora entendí, Martín, lo que querías. Bueno, ahí en el chat todos pueden leer lo que escribe Martín. Sí, puede ser rubbish también, sí, porque justamente es un robot que recicla la basura, así que rubbish también aparece. No es robot la única palabra que se repite a lo largo del texto, por supuesto. Creo que es la más presente. Lo que quería explicar con esto es que para que se considere repetición, tiene que aparecer hasta el final del texto, no cada 2 palabritas, pero sí que aparezca, que se presente por lo menos 1 o 2 veces en todos los párrafos, porque eso mantiene el hilo de pensamiento. Y si no aparece robot, puede aparecer un sinónimo, puede aparecer una sustitución de robot, ¿sí? Y hay en este texto, porque comienza justamente explicando algo que espero que lo puedan entender, pero a ver quién me puede decir de qué se trata el texto al inicio. Recycling. ¿Cómo? Claro, ¿con qué inicia el primer párrafo? Empieza hablando de la película Wall-E, de qué es lo De que la hace película Wall-E. Wall-E, exactamente. Fíjense que, ¿ustedes vieron la película Wall-E? Bueno, es una película bastante vieja ya, animación, pero es bastante vieja, que habla justamente de los robots que reciclan basura, ¿sí? Ahora, lo importante acá es que menciona Wall-E, menciona la palabra robot y después hay otras formas en las que nos hace referencia dentro del texto a Wall-E sin decir Wall-E. En el mismo primer párrafo lo pueden ver. En el mismo primer párrafo dice, I just watched Wall-E for the first time in 5 years or so. It is the story of a plucky little robot. Ahí hay toda una descripción en una frase nominal, a plucky little robot, que hace referencia a qué cosa, a Wall-E, sin decir de nuevo el nombre Wall-E. Entonces ahí aparece otro recurso, que es la referencia, y si la referencia va hacia Wall-E en la lectura, ¿qué tipo de referencia es? ¿Anáfora o catáfora? De acuerdo a lo que estuvimos viendo recién. Sería una anáfora, porque se lo menciona anteriormente. Exacto, una anáfora porque se menciona anteriormente. Entonces, fíjense que si yo la actividad que les dije que tuvieran que hacer es, identifiquen el texto, una referencia anafórica o anáfora, ahí ya tienen una. Pero ¿cómo se marca la referencia anafórica dentro del texto? Por lo general se grafica. Yo tenía un archivo que se ve que en la limpieza de Drive se me limpió ese archivo donde tenía todo rayoneado, pero les prometo que lo van a tener para verlo. Pero estos elementos de coherencia se trabajan con el texto. La demostración tiene que ser dentro del texto. Es muy difícil hacerlo fuera del texto porque las relaciones no se ven, no se plasman de la misma manera que trabajando el texto. Por ejemplo, para resolver esto que estaba diciendo Walter, el texto, en la primera oración,
Dice Wall-E y después yo mencioné que a Plucky Little Robot era un elemento de referencia, ¿sí? Referencia, anáfora, como dijo el compañero. Entonces, para extraerlo sería algo así. Lo escribo acá, a Plucky Little Robot, lo escribo en el chat, y igual Wall-E, ¿sí? Lo escribí mal. Wall-E. Ahí se los envío. ¿Y cómo tendrían que identificar a esto? Esto sería una referencia anáfora. Pero claro, cuando tengo un texto tan extenso, imagínense que tengo que sacar cada una de las cositas léxicas y gramaticales y las tengo que extraer. Eso hace una actividad demasiado extensa. Imagínense si se han quemado los cerebros hoy con la teoría, sentarse a hacer todo esto en una hojita. Entonces, ¿cómo lo trabajamos en inglés? En esta materia es en el texto. Entonces, teniendo el texto a mano, voy a compartirlo acá para que ustedes veamos lo mismo que veo yo. Díganme si lo pueden ver como pantalla compartida, por favor. Sí, ya se estaría viendo. Sí, profe. Bueno, para que vean cómo lo trabajaría. La frase nominal empieza acá, a Plucky Little Robot, ¿sí? Eso estaría marcado. Yo acá no puedo modificar porque es una página web que está directa, no puedo modificar. Pero yo les voy a hacer la representación gráfica y se las voy a colgar en el aula para que ustedes la vean. Imaginen que mi cursor es una flechita y me tiene que llevar hacia atrás hasta Wall-E, ¿sí? Entonces yo marco la frase que es a Plucky Little Robot y la flecha tiene que ir hacia atrás al elemento de referencia. ¿Se entiende cómo se tiene que trabajar? ¿Sí? ¿No? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, Más o menos. todas las referencias, es muy complicado que ustedes saquen una frase igual, la otra, y me tienen que poner la línea en la que está. Es engorroso la identificación para ustedes y para que yo corrobore que ustedes identificaron eso, ¿sí? Hay cosas que sí se pueden extraer, como por ejemplo los sinónimos, ¿sí? Sí, los sinónimos puedo hacer una lista de sinónimos y extraerlos, pero en este caso no, lo que es referencia no se puede extraer. Hay que marcarla en el texto y lo vamos a marcar de esa manera. Igual el ejemplo no podemos hacerlo así visual ahora, porque no lo tengo listo, pero se los voy a dejar listo para que ustedes sigan el ejemplo y trabajen de igual manera. Ahora, dentro de este texto, seguimos con ese texto, pero ya no les comparto pantalla, veamos si pueden encontrar repetición sintáctica por paralelismo. Entonces, ¿qué les pido que hagan ustedes? Que vean en el texto dónde están las conjunciones and, or o but, y miren a los dos costados, a su derecha y a la izquierda. Y me coloquen acá en el chat la estructura que han encontrado.
Ahí estoy leyendo a Cristian. Veamos. Ok, para que sea paralela, no nos olvidemos que el AND también es un conector de texto. Es conjunción cuando une estructuras paralelas. En este caso, y me gustaría que todos observen lo que ha compartido Cristian, estamos en práctica, ¿no? Obviamente que va a haber equivocaciones y de estas equivocaciones aprendemos todos, ¿no? En este caso que plantea Cristian, no hay estructura paralela. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo del AND, ya que todos lo pueden visualizar, hago la explicación para todos, tenemos a great movie about robots, ¿sí? Y acá tenemos laws of physics aside. Los elementos gramaticales no son los mismos, Cristian. ¿Se entiende? Si vos tuvieras que analizar esto como lo analizábamos en inglés 1, con las barritas, encontrando el núcleo. Fíjate vos que las características son diferentes. Y la coma también te marca acá un gran aviso, que no es estructura paralela, es una conexión de ideas nada más, va presentando la conexión de ideas, por eso hay comas, ¿sí? Va enumerando, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque aparte la coma acá es una posición, hay 2 comas, entonces lo que está marcado, laws of physics aside, entre comas, es una aclaración, ¿sí? No es estructura paralela. Para que sea una estructura paralela, tiene que tener lo mismo de un lado, gramaticalmente hablando, y lo mismo del otro. Por ejemplo, en este lado, voy a poner acá, esto demora un montón, pero esto es un determinador, por ejemplo, ¿sí? Great movie, ¿qué sería? Ahí ya tienen una estructura, una frase nominal, para que ustedes recuerden lo que se trabajó en inglés 1. Esto es frase nominal, great movie, ¿sí? Pero después está la preposición que vimos que se ponía entre corchetes para identificarla, porque era la que determinaba la separación entre las frases nominales. ¿Recuerdan eso? Tenemos que volver a estos contenidos para que ustedes puedan identificar y justificar, ¿sí? Y recién ahí viene el and, que es la conjunción, ¿sí? Que yo no me acuerdo si lo poníamos entre paréntesis o con llaves, voy a poner entre paréntesis. Esta es la conjunción, ¿sí? La conjunción que une las ideas. Pero acá aparece una frase entre comas, que es una aposición, aclarando información. Entonces, ¿qué tendría que tener yo detrás del and para que sea una estructura paralela? O sea, tienen que tener los mismos elementos, ¿sí? Tendría que tener un determinador, una frase nominal que tenga un premodificador y un núcleo y otra preposición. ¿Se entiende? Y acá nos faltan elementos. En esa laws of physics aside, faltan elementos para que se considere una estructura paralela, ¿sí? Tuve que hacerles la explicación ahí para que se vea, para que lo puedan visualizar. Tiene que compartir los mismos elementos gramaticales para que sea paralela. ¿Alguien ha encontrado alguna estructura paralela? Little sensors and dexterous arms. Bien. Some robots will be bigger and stronger. Bueno, bigger and stronger estaba en el ejemplo, pero está bien, lo encontraste ahí. Una facilita. Engineers and philosophers. Sí, no importa que el nivel de dificultad que tenga, sino que compartan. Blocks and buildings. Muy bien, estas son estructuras paralelas, porque tenemos sustantivos, adjetivos, en esta que decía, bueno, en la anterior, la de Santiago, little sensors and dexterous arms, tenemos 2 frases nominales que comparten las mismas estructuras, ¿sí?
Bien. ¿Se comprendió, chicos? Creo que sí. No están todos participando, pero creo que sí. Aquel que no participe, bueno, no tiene dudas. Perfecto. Ahora vamos a seguir y vamos a identificar la reiteración. Vamos a encontrar en el texto un ejemplo de sinónimo, un ejemplo, ojo, Disculpe, no, profe, sí, me quedé ahí en lo de paralelismo. Puede ser que para darse cuenta, por decir así, tiene que tener el and de por medio. O sea, ¿siempre va a ser así o a veces capaz que no? claro, sí, porque es paralelismo con el uso de conjunción y las conjunciones son el and, or y but. Esas son las tres Ah, puede ser conjunciones. cualquiera de las tres. Ah, bien. And, Exacto, sí. or. Obviamente el más común, el más fácil de identificar es el and, así que vamos por ese. No nos vamos a poner exquisitos, pero si pueden identificar en otras estructuras, genial, con esas tres conjunciones. Ahora van a identificar en el texto un ejemplo de sinónimo, un ejemplo de antónimo y un ejemplo de hiperónimo. Y no pueden ser el de waste y rubbish, el de small y big, y no puede ser el de machines, porque son los que están en el ejemplo. Así que lean y busquen un ejemplo de sinónimo, uno de antónimo, que es lo opuesto, y otro de hiperónimo. Vamos que con esto terminamos, ¿sí? Matter, materials, ¿qué sería? A ver, Francisco, perdón, no tengo los dos nombres. ¿Qué sería? Sinónimo, antónimo. Ok, pero no son sinónimos. Ojo con eso. Matter es materia, de la materia física, palpable, ¿sí? Objeto que se puede tocar sería matter, la materia, y materials es materiales, ojo, porque son palabras que confunden. Tenemos siempre que chequear en el diccionario en caso de que haga ruido, pero no son sinónimos eso. Porque nosotros traducimos literalmente, sigo dando explicación porque voy pensando mientras te sigo leyendo Mateo de nuevo, matter en español es materia y materiales es materiales, es transparente, o sea, es lo mismo, ¿sí? Es transparente eso. Bigger, larger, sinónimos. The planet, the world, bien. Garbage, waste, bien, sinónimos. Bien, vamos bien, chicos. El sinónimo es fácil y a la vez, como verán, no, porque matter and materials no son sinónimos. A ver, ¿qué más?
Los leo. Energy and Power, muy bien. Real Rats, Robot Rats, está bien. No, a ver, vamos rápido. Real Rats and Robot Rats como antónimos, sí, la frase entera, sí. Hardware es hiperónimo, muy bien. Plastics, hiperónimo, bueno, plastics sí es un hiperónimo. Ahora habría que ver, porque eso justo estaba por decirles. Issues and problems son sinónimos, muy bien, Pablo. Swarm, hiperónimo. Help, hurting, antónimos, no sé, help and hurting, pero déjenme que le conteste al compañero, que preguntó, ya me olvidé qué era, plastics, ¿sí? Ahí estamos. Muchas veces ayuda el contexto a justificar lo que elijo, ¿sí? En este caso, el contexto ayuda a justificar la elección de plastics como hiperónimo, porque está hablando de basuras y residuos plásticos, ¿no? Waste es un hiperónimo, sí, también, de plastic, paper, exacto, sí, Mateo, muy bien. Exactamente, technological es hiperónimo, no, porque technological, la palabra que elegís, Dylan, es adjetivo, ¿sí? Cuando es descriptivo, no tiene categoría de hiperónimo, pero si pones technology, sí es hiperónimo, ¿sí? Eso es importante destacar. Plastics, vuelvo, es hiperónimo de acuerdo al contexto, ¿sí? Hay muchas palabras que nos ayuda el contexto a justificar la elección, así que eso es importante que tengan en cuenta porque van a justificar por qué, ¿sí? No es solamente, bueno, coloco y es hiperónimo de qué tengo que decir. In this case, cohesión por anáfora, sí, bien, se van adelantando a identificar otras cosas. Me parece muy bien que empiecen a buscar las otras herramientas sin que yo les pida, ¿no? Los otros procedimientos. Pero creo que quedó claro, por lo menos, el hiperónimo, sinónimo, antónimo. El paralelismo va a costar porque hay que leer más en profundidad el texto. La asociación tiene que ver con todos los textos, todos los léxicos que se usan. On the plus side, por catáfora, bueno, sí, puede ser, tengo que leerlo de nuevo al texto al extracto donde está, para corroborar esto, ¿no? Siempre, justo en el último párrafo, déjame que lo vea, pero me parece que sí, igual, todo lo que sume a lo que va a decir a continuación es catáfora, así que no podríamos negarlo. Exacto. Sí, porque nos va a dar el lado positivo que todavía no leímos, así que sí, ahí lo estoy leyendo. Funciona como una referencia catáfora, sí. ¿Científicos, ingenieros y filósofos serían hiperónimos? Pregunta Benjamín. Sí, las profesiones son hiperónimos, pero en un grado como muy, muy superficial, porque no están, tampoco es que hay un... claro, depende del contexto, exactamente, como dice Pablo, porque, digamos, científicos, ingenieros y filósofos en este caso son profesiones. Ahora, si dentro del texto dice científicos tales, bla, 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 filósofos, bla, 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 y los menciona, ahí sí funciona como hiperónimo, ¿sí? En este caso no es el caso de lo que aparece en el texto. Ciencia, sí, ciencia es un hiperónimo, también depende del contexto porque tengo que ver cómo lo plantea dentro de la información para decir. Exacto, sí. Profesionales podría ser un hiperónimo de científicos, ingenieros y filósofos, eso coincide. Sí. Exacto. El 20 years from now, sí, la frase. En realidad, más allá de la información, Pablo, lo que importa en esta estructura particular que estás mencionando es que te lleva
adelante en el texto, porque si no, no entendés de que no hay ninguna relación con lo de atrás, ¿se entiende? Entonces sí es catáfora porque te lleva a seguir leyendo, porque te dice 20 years from now y está el imagine that, así que toda esa frase es catáfora porque me lleva a seguir leyendo. ¿Qué quiere que me...? Claro, claro. Sí, sí, no importa digamos, el concepto que va a plantear en sí, sino que me lleva en la lectura hacia adelante, porque yo no voy a poder relacionar este imagine that 20 years from now, si yo leo hasta ahí. Yo no tengo que leer lo que está atrás para comprender esa frase. Sí o sí tengo que seguir leyendo. Entonces, esa frase es una referencia que me lleva hacia adelante en el texto. Por eso mismo es catáfora. Fíjense que no es una sola palabra lo que está planteando acá Pablo, es toda una frase, hay dos frases ahí, y eso es muy importante que puedan ver más allá de la palabra, la intención del escritor. La intención es esa, para encontrar ese tipo de relación, tengo que observar la intención, que por lo general está entre líneas, obviamente. Hay una frase, pero entre líneas el escritor te está diciendo, bueno, siga leyendo porque si no, no va a entender esto a qué se refiere, ¿sí? Bueno, Una chicos. consulta, profe. Diga, Para sí. que la palabra sea hiperónimo, tiene que estar su hipónimo explícito en el texto, digamos. ¿No me equivoco? O no necesariamente. Sí, no necesariamente en algunas categorías de palabras, sí, Walter, sí. Bien. Y en algunas categorías de palabras no hace falta, porque es como que queda muy obvio en el texto la explicación, ¿no? Pero, bueno, pasa, por ejemplo, el tema este de ciencia o de las profesiones, que sí necesitarías que estén los hipónimos dentro del texto, para que vos lo puedas justificar. Si no, hay otros que son muy obvios, como los que estaban planteando los chicos, o como el del ejemplo, machines, que vos sabés que machine o hardware o software, que hacen referencia a un grupo de cosas dentro de eso, que no hace falta que estén explícitas en el texto, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hasta acá llegamos con la práctica. No plasmamos nada en papel hoy, porque obviamente esto lo tenemos que empezar a analizar entre todos. La práctica va a ser extensa, pero va a ser digamos, la práctica que ustedes van a tener la semana que viene, cuando no tenemos clases, va a ser extensa. Y obviamente que es una práctica que no lleva nota, es una práctica para encontrar errores, ¿sí? Así que no se preocupen por esto de que, bueno, esto es lo que yo creo, lo justifico, pero si está mal, está bien que esté mal, porque es un tema con el que recién empezamos, ¿sí? Lo tomemos como una práctica de diagnóstico, a ver cómo podemos encaminarnos en el tema, para que no se preocupen por si va a estar mal o estar bien, ¿sí? Bueno, chicos, ya se me corta la voz, ya sus cabezas no están funcionando para nada ahora. Ya terminamos por el día de hoy, ¿sí? Gracias por estar presentes. Si hay alguna pregunta más, nos tomemos unos minutitos y se sacan las dudas. Si no, pueden abandonar el aula. Una consulta más, profe. Diga, sí, sí. La asociación, no sé si me queda tan clara. Sí, la asociación, bueno, son todos los términos que encontrás acá, por ejemplo, en este texto. Asociación sería robot, por ejemplo, rubbish, cleaning, compacting, building structures, estoy leyendo así a lo general. ¿Qué más? Production, plastic, todo eso es asociación. ¿Por qué? Porque son léxicos que hablan del mismo tema, ¿sí? Eso sería asociación. Perfecto, profe. No es muy simple de verlo así sin estar leyendo concentrada el texto, ¿no? Pero les voy a dar un texto de ejemplo para que ustedes se guíen de esa forma de análisis y después lo busquen en la práctica. Perfecto, profe. Bueno, chicos, si alguien más, alguna pregunta. Para rendir inglés 1 como libre, ¿debemos enviar un trabajo antes de presentarnos al examen? Sí, sí, por favor. La materia no es larga, no es difícil, el trabajo previo no es
difícil, sí es largo. Y en el trabajo previo, ustedes ponen en práctica todo lo que se trabaja en la materia. O sea, esto que estamos por empezar a ver es básicamente lo que se ve en el trabajo final. Y el trabajo, el propósito que tiene es colar la cantidad de alumnos, porque son muchos, si sumamos todos los que vienen de Inglés 1, todos los que no están cursando. Hay mucha gente que decide no cursar la materia y los rinde libre. Por turno no podemos tener tantos, porque realmente es mucho el volumen de alumnos. Entonces, se presenta el trabajo para que ustedes se presenten a rendir y realmente sepan que están en condiciones de aprobar, porque hay un contenido de análisis bastante minucioso. Así que sí, para solicitar el trabajo, Mateo, tenés que mandarme un mail a mi correo personal que está en la plataforma. Me mandan un mail y me dicen, profe, solicito. Pero no pueden solicitar el trabajo en periodo de examen final y tiene que ser 20 días antes del llamado. O sea que ya no están en tiempo de solicitar trabajo. Solo algunos lo han solicitado con tiempo, que yo no se los envié todavía, pero ya se los envío antes del sábado. ¿Alguna otra consulta? De nada. Bueno, chicos, damos por concluida la clase. Una Si no última hay más consulta, profe. Bueno, Esto lo que hicimos hoy no hay que subirlo ahora, recién lo vemos la siguiente clase. No, puede ser que- esto es práctica Bien, bien. de aula. La actividad práctica va a estar el lunes recién, domingo, Perfecto. lunes. Bueno, a eso es todo por hoy. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Que tengan un buen Hasta luego, fin de profe. semana. Nos Hasta luego, vemos profe. pronto. Pero, profe, Chao, chao.